Perfecto, como ya les decía, hoy nos encontramos en el ciclo de estudio. Nos comenzamos a encontrar en la sesión número 1, que habla sobre los accidentes de tránsito o también llamados siniestros de tránsito. Hoy es la sesión número 1, para todas las personas que no lo saben. Todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor. ¿Ok? Durante 2 semanas deberíamos haber repasado el libro del conductor completo. Mi función en este caso es poder explicar de manera clara cómo es cada capítulo. La verdad es que poder explicar el contenido con otras palabras, poder ir haciendo resúmenes, poder ir conversando también con ustedes, todo aquello que no se comprende y no se entiende también en la lectura. Muy bien. Si se fijan, arriba dice sesión número 1, a la izquierda dice definiciones básicas. Es un capítulo que tenemos disponible en nuestra página practicatest.cl para que ustedes puedan leer. Las definiciones básicas no lo abordamos como una clase, ya que como dice su nombre, solamente son definiciones. Por lo tanto, no es necesario abordarlo. Lo que sí tienen que hacer ustedes es leer ese capítulo, ya que ahí está el lenguaje que muchas veces vamos a utilizar, qué es una calzada, qué es el eje de la calzada, etcétera. ¿Ok? Muchas palabras que muchas veces yo voy a utilizar y por supuesto tenemos que saber qué es lo que significan. Muy bien, así que les dejo las definiciones básicas para que en algún momento ustedes lo puedan leer. Nosotros nos vamos a la sesión número 1. Nosotros también en Práctica Test siempre les recomendamos un método de estudio. ¿Por qué? Porque hay que seguir un método. La verdad es que para poder estudiar el teórico del libro del conductor, el libro es bastante extenso. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de manera ordenada, disciplinada y con bastante dedicación. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es el método? Primero, hagan muchos test. Muchos test. Por supuesto que ahí está la clave. Mientras más test realicen, mucho mejor preparados van a estar. Recuerden que son las mismas preguntas que van a aparecer en tu examen. ¿Ok? Por lo tanto, mucho test. Lean el libro. ¿Ok? Yo siempre recomiendo leerlo de manera pausada y calmada. La verdad es que leer el libro del conductor de una sola vez en un día, la verdad es que generalmente no se queda grabado nada. La verdad es que es bastante poco efectivo ese método. Siempre es bueno leer capítulo por capítulo y yo siempre recomiendo, en lo posible, traten de leer el capítulo antes de la clase. ¿Ok? Si usted durante el día tiene un tiempo, en el momento de almuerzo, no sé, tomar el libro o desde nuestra página, leer de qué se trata el capítulo que vamos a estudiar en la noche. La verdad es que eso es un método sumamente efectivo para poder ir memorizando muchas cosas, incluso para saber qué es aquello que no entiendo y que yo puedo explicar en la noche. ¿Ok? Así que así es una muy buena forma de leer el libro. Y por supuesto participen de las clases, ya que en las clases es donde se aclara todo aquello que no comprendemos en la lectura. Muy bien, este método, créanme que es efectivo, ya les va a ir bien. Así que apliquen un método de estudio. Vamos a ver. Buenas noches a las personas que van llegando. Por acá tengo, buenas noches Cristóbal, buenas noches Gisela, bienvenida. A Mendoza, buenas noches. A mí me pasa por leer el libro, no se aprende, pero sí el cuestionario me acuerdo. Perfecto Gisela, excelente. Fíjense que generalmente uno aprende mucho haciendo los test, ¿ya? Así que siempre por eso hacer muchos test, ahí también está la clave. Usuario de Zoom, no aparece tu nombre, pero buenas noches. Bienvenido o bienvenida. Muy bien, vamos entonces. Sesión número 1, siniestros de tránsito. Antes de comenzar la lectura, Keiber, ahora sí, usuario de Zoom. Te llamas Keiber, muy bien, bienvenido. Vamos a recordar lo principal que tenemos que saber del examen teórico. Primero los documentos, para que no se nos olvide. ¿Cuáles son los documentos que tengo que presentar al momento de ir a rendir los exámenes para aprobar, ojalá, su examen de conducir? Primero, usted tiene que tener el carnet de identidad vigente. Debe tener un certificado de residencia de la comuna donde usted va a rendir la prueba. Certificado de estudios igual o superior a octavo básico.
Ser mayor de 18 años, en el caso de postulantes de 17 años, debe presentar autorización de sus padres y también un certificado de una escuela de conductores. ¿Cómo es el examen teórico? El examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar, de las 800 o más que pueden haber en plataforma. Hay 3 preguntas que son de doble puntuación, por lo tanto el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. Usted va a tener un tiempo máximo para responder de 45 minutos. Hay 3 preguntas que son de doble puntaje. ¿Cuáles son? ¿Qué temáticas son? Primero, alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. Esas preguntas valen doble puntaje, mucha atención. Y nuevamente, para aprobar el examen, usted tiene que tener 33 puntos como mínimo. También les recuerdo que si usted reprueba la primera vez, va a tener un plazo de alrededor de 20 a 25 días para poder ir a rendir nuevamente su examen teórico. Pero si usted vuelve a reprobar la segunda vez, usted va a tener que comenzar todo el trámite de nuevo. ¿A qué se refiere? Que va a tener que volver a pedir hora, va a tener que volver a pagar, va a tener que volver a realizar, por supuesto, el examen. Y aquí, por supuesto, te dan un plazo más extenso, que puede ser de 3 a 6 meses para volver a rendir nuevamente el examen. Muy bien. Así que eso es muy importante que ustedes por supuesto, lo consideren. Buenas noches, Jonathan. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver de qué habla este primer capítulo del libro del conductor. El libro del conductor, el tema en este caso, se llama Siniestros de Tránsito. Los siniestros de tránsito en este tema, o en este contenido de los siniestros de tránsito, nos vamos a encontrar con los siguientes temas. Primero, este capítulo en específico habla de mucha estadística, mucho número, ¿ok? Por lo tanto, aquí hay números que tenemos que anotar y recordar y memorizar, ya que van a aparecer de manera textual en el examen. También vamos a hablar sobre los costos de los accidentes de tránsito. Los costos no solamente son materiales, sino que pueden haber costos físicos, costos bastante importantes. Vamos a hablar qué tipo de costos tienen estos accidentes de tránsito. Vamos a hablar también, que nos dice acá el libro del conductor, también nos dice, vamos a hablar sobre la edad y recurrencia de la accidentabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las edades que las edades de las personas que provocan más siniestros y por lo tanto hay mayor cantidad de fallecidos? Y por último, este capítulo nos dice claramente que los accidentes de tránsito son evitables. Tenemos que saber que son evitables. Si nosotros disminuimos los factores de riesgo, por supuesto que se pueden evitar. Muy bien, de todo esto que acabamos de ver ahora es de lo que habla este capítulo número 1, que se llama Siniestros de Tránsito. Muy bien. Ahora vamos a proyectar, por supuesto, nuestra página oficial, como ustedes ya saben, practicatest.cl, desde donde nosotros estudiamos todos los días, desde donde dice temarios. Muy bien. Fíjense que aquí donde dice temarios hay un montón de recursos que ustedes también pueden utilizar para estudiar. Les recuerdo, aquí dice temario B, resumen B. Acá tenemos audiolibros. Si usted no quiere leer el libro, por supuesto lo puede escuchar. También usted tiene podcast, narración, resumen en 200 frases, libro versión online y también tenemos el libro en inglés y manual PDF en creol. ¿Ok? Así que todo esto, por supuesto, está disponible para que ustedes lo puedan utilizar para su estudio. Nosotros estudiamos desde donde dice temario B. Y desde aquí, por supuesto, se despliegan todos los capítulos del libro del conductor. Nos vamos al capítulo... miren, aquí aparece justamente el que dice definiciones básicas. Este es el que yo les digo que tienen que leerlo. Si usted pone leer temario,
Aquí aparecen todas las definiciones básicas, las reglas de oro, tipos de usuario, qué es un peatón, licencia de conductor, elementos que componen la vía, clasificación de vías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo esto, por supuesto, queda a disposición en nuestra página para que ustedes lo puedan leer, que es parte complementaria, por supuesto, del estudio. Nosotros comenzamos nuestro capítulo número 1 desde donde dice siniestros de tránsito y vamos a leer temario. Y aquí, por supuesto, está el tema que nos corresponde hoy día. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver, ¿qué nos dice este capítulo? La visión global y datos locales. Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Al respecto también podemos puntualizar, atención, también hay una pregunta de examen que nos dice sobre el tema de los siniestros de tránsito. En estos momentos los siniestros de tránsito son un problema de primer orden. ¿Qué significa eso? Que están de manera prioritaria en el tema de salud pública. Ya que existen muchísimos accidentes de tránsito. Por eso es un problema de primer orden. Aparece una pregunta justamente redactada de esa forma. ¿Qué nos dice los datos? Nos dice que los jóvenes de 15 y 29 años son la población con mayor mortalidad. Esto se refiere no a los conductores solamente, sino que también a todas las personas que componen el tránsito, a los conductores, los peatones, los ciclistas, los motociclistas, etc. Todas las personas entre 15 y 29 años es la población con mayor mortalidad. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida según estudios recientes. Obviamente, la verdad es que, por supuesto, todas las personas tenemos un círculo de amigos, de compañeros de trabajo, familia, etc. El impacto económico alcanza el 2% del PIB según la OMS. ¿Qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto, es el costo de un país. Por lo tanto, en nuestro país alcanza el 2% del PIB. Según la OMS, estamos hablando principalmente de la Organización Mundial de la Salud. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos. Recuerden siempre que nosotros no conducimos solos. Siempre hay más gente a nuestro alrededor y eso también es nuestra responsabilidad, ya que tampoco podemos andar por el tránsito, por la calle, por la vida, en este caso, por supuesto, dañando a personas. Lamentablemente hemos visto también, según las noticias y todos los datos que se presentan, que lamentablemente a veces se ven involucradas personas inocentes por culpa de conductores irresponsables, ¿ok? Así que en este caso tenemos que ser conscientes de nuestro actuar como conductores. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. ¿Cuáles son los costos de los siniestros de tránsito? Los siniestros de tránsito, en este caso, generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Atención, usted tiene que saber primero que los costos de tránsito se clasifican en estos 4 grupos, ¿ok? Costos de salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos. ¿Qué significa cada uno? Los costos de salud habla de tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. Por supuesto, una persona que se ve involucrada en un accidente, por supuesto que va a utilizar estos costos de salud, por supuesto, para su, como dice acá, muchas veces rehabilitación y todo lo que tenga que ver con la recuperación, en este caso de la salud, ¿verdad? También tenemos costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos, pérdida laboral durante la rehabilitación. Una persona que ha sufrido un accidente, por supuesto que ha sufrido un gran impacto emocional también, y eso también afecta a su salud mental. Por lo tanto, es un costo humano. También hablamos de la pérdida laboral durante la rehabilitación. Recuerden que hay muchas personas que son
sus propios, son sus propios empleadores, son personas independientes, hay muchas personas que trabajan sin contrato, hay muchas personas que trabajan, no sé, boleteando, que muchas veces el dejar de trabajar, por supuesto que afecta no solamente a la persona, sino a todo su círculo familiar, etcétera. También tenemos costos materiales, daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Recuerden que obviamente hay daños materiales, los vehículos se dañan, en este caso hemos visto también noticias cuando se dañan casas, portones, rejas, postes, etcétera. Por lo tanto, hay un daño material que hay que solventar. Y también tenemos costos administrativos, legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. En este caso, los costos administrativos tienen que ver con todo aquello, por supuesto que en este caso tiene que haber un responsable del accidente, ¿verdad? Y ese responsable va a tener que, por supuesto, invertir en costos administrativos, ya que ya sean temas legales, judiciales, etcétera, ¿verdad? Entonces, los costos de los accidentes de tránsito son 4: costos de salud, humanos, materiales y administrativos. No lo olviden. ¿Qué nos dicen el libro del conductor sobre esto? Nos dice que los accidentes o siniestros, que es lo mismo, atención, siniestros y accidentes significa lo mismo. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales, pues es porque los accidentes aumentan cuando llueve. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchos conductores no toman conciencia que cuando llueve tenemos que bajar la velocidad. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Cuando hay siniestros nocturnos, no solamente se ve el factor oscuridad es un tema, sino que también tiene que ver el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, etc. Quienes manejan ebrios provocan más siniestros. Eso está claro, ¿verdad? El conocimiento de estos factores de riesgo descrito en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables, ¿ok? Sabemos también que los siniestros, muchos siniestros ocurren por culpa de otras personas, como ya decía, y lamentablemente salen heridas personas que no tienen que ver en este siniestro y que ellos respetan las normas, conducen bien y por supuesto no tienen que ver en el problema. Lamentablemente a veces salen dañadas personas, como en ese caso. Ahí podríamos decir que no es evitable, ¿verdad? En ese caso. Pero en este caso, si las personas, si todos tomáramos estos factores de riesgo como eh, como un referente en este caso, por supuesto, podríamos evitar muchísimos, muchísimos accidentes de tránsito. Las estadísticas de los siniestros en Chile, que nos dicen, el registro de los siniestros es 86.000 siniestros se producen al año. 1.600 fallecidos al año, 8.000 lesionados graves, 550 atropellados al año y 4 a 5 personas mueren diariamente. Atención con estos números, posible pregunta de examen. Las principales probabilidades de sobrevivir a un siniestro de tránsito, principalmente a un atropello, es la siguiente. Atención. Un vehículo que viaja a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene solamente el 90% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Un vehículo que viaja a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir. Y una persona que viaja a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, solamente esa persona tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir a este atropello.
Si vemos, por supuesto, ya a 70, 80 kilómetros por hora, por supuesto, las probabilidades de sobrevivir son bastante mínimas o casi nulas. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las zonas, horarios y peligrosidad. Atención, aquí tenemos dos gráficos. El de la izquierda habla de fallecidos, a la derecha hablamos de siniestros. ¿Qué nos dice el libro del conductor? Nos dice que la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Siniestros. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en los siniestros en zonas no urbanas. Acá, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. Vamos a ver. Fallecidos, un 60% en zona no urbana. ¿Por qué? Porque en zona no urbana, como dice acá, en carreteras y autopistas, principalmente se circula a altas velocidades. Y al circular a altas velocidades, por supuesto que las probabilidades de fallecimiento en un siniestro de tránsito son mucho más altas. Luego tenemos acá el que dice siniestros, un 85% en zona urbana. Cuando hablamos de zona urbana, hablamos de ciudad, ¿ok? Imagínense una ciudad donde hay mucho vehículo, hay mucha señalización ética, hay muchos semáforos. Por supuesto, en zona urbana tenemos un máximo de velocidad que es 50 kilómetros por hora. Hay mucha demarcación. Por lo tanto, en zona urbana, como hay tanta señal de tránsito, generalmente se circula a más baja velocidad. Pero también sucede que hay mayor cantidad de siniestros, choques por alcance, choques múltiples, donde las personas pueden salir lesionadas con un esguince cervical, quizás una fractura, pero los fallecimientos son bastante menos, ¿ok? Por lo tanto, eso es un 85%. Vamos a ver. La mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 85%, la mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. Atención, cuando hablamos de carreteras y autopistas, siempre estamos hablando de altas velocidades. Y cuando hay mayor velocidad, siempre van a haber lesionados graves o fallecidos. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. Atención, pregunta de examen. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales. ¿Por qué? Porque generalmente los fines de semana largos, generalmente hay gente que sale de la ciudad, fines de semana pueden haber mayores fiestas, mayores celebraciones, por lo tanto también hay mayor velocidad, hay consumo de alcohol, por lo tanto esto genera que haya mayor cantidad de siniestros. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada, en horarios de menor flujo vehicular. Y aquí nuevamente aparece el factor velocidad. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la edad y recurrencia de la siniestrabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Edad, ¿cuáles son las personas, en este caso? O la edad de las personas que generan más accidentes. Y también cuáles accidentes y más fallecen, más fallecidos también. Dice así, el rango de edad de 0 a 17 años, el porcentaje de conductores fallecidos es un 2%. De 18 a 29 años, el porcentaje de conductores fallecidos, atención, es un 27%. Miren acá, antes hablamos de la población con mayor mortalidad y dijimos que era de 15 a 29 años, ¿verdad? Me voy a devolver para que podamos aclarar y ver la diferencia. Si se fijan, aquí dice 15 a 29 años, la población con mayor mortalidad, pero de 15 a 29 años estamos hablando de una población general. Estamos hablando de conductores, peatones, motociclistas, ciclistas, etc. Pero acá, en este cuadro de acá, estamos hablando específicamente de conductores, ¿ok? Entonces, los conductores
entre 18 y 29 años son los que más accidentes provocan y mayor porcentaje de fallecidos hay. Pregunta de examen. 30 a 39 años, un 20%, 40 a 49 años, un 18%, 50 a 59 años, un 16%, 60 años y más, un 16%. Según la estadística, podríamos decir que las personas, mientras más edad tienen, mayor prudencia tienen también al conducir. ¿Perfecto? Y ahí tenemos un total del 100%. Para finalizar esta unidad, es muy importante que tome en cuenta los siguientes datos. Mucha atención. El 92% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros son por falla humana. ¿Qué quiere decir eso? Que los provocan las personas. Los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Muy bien, cuando hablamos de la desobediencia de las señales del tránsito, hablamos nuevamente, principalmente, del factor velocidad. Créanme que la velocidad en este caso es la culpable muchas veces de la mayoría de los siniestros y fallecimientos de las personas. Muy bien, esto fue el primer capítulo del libro del conductor. Si se fijan, es un capítulo súper breve, súper fácil de comprender, pero tiene harto número. ¿Ya? Así que los números, yo siempre recomiendo, traten de anotar los números en un papelito, los números más importantes, y ese papelito traten de ponerlo en un lugar donde lo puedan leer todos los días, en una agenda, en un escritorio, en un espejo, donde usted pueda ver esos números todos los días y los vaya memorizando. Muy bien. Más abajo de este capítulo usted va a encontrar la normativa legal. La normativa legal no es necesario abrirla y aprendérsela. No, no, no. ¿Por qué tenemos la normativa legal? Porque por supuesto tenemos que saber de dónde salió toda esta información. Para eso es. Muy bien. Acá tenemos un video de apoyo del primer capítulo. Acá tenemos otro video de apoyo del profesor David. Por supuesto, aquí ustedes pueden ver los videos de apoyo que también son complementarios al estudio y el test de la unidad. Antes que se retiren, quiero hacer algunas preguntas. Por supuesto, vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo y ustedes, por supuesto, me contestan en el chat la respuesta que consideren correcta. Muy bien. Me dice María Ángel, profesora, ¿puedo darme el examen práctico en un auto automático? Sí, María Ángel. Y créeme que no queda, porque hay personas que creen que en la licencia va a quedar con una restricción, así como solo manejas automático. No. Usted puede dar el examen en un mecánico o en un automático y no vas a quedar con ninguna restricción. ¿Ok? Así que no hay problema. Vamos a las preguntas entonces. Primera pregunta. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? A, el 5% del PIB. B, el 2% del PIB. C, el 20% del PIB. D, el 25% del PIB. Mari, me dice hola, profe. Hola, Mari. Si vienes llegando recién, Mari, no te preocupes, recuerden que todas las clases quedan grabadas, así que las pueden volver a revisar, y si se pierden alguna clase, recuerden que siempre va a estar disponible en su cuenta premium. Muy bien, ustedes me dicen que es la letra B, el 2% del PIB, y eso es correcto. Recuerden que el PIB es el Producto Interno Bruto, es el costo de un país. Muy bien. ¿Cuál es el género con más fallecidos en accidentes de tránsito? A, los hombres con un 78% sobre el total. B, las mujeres con un 60% sobre el total. C, los hombres con un 92% sobre el total. Marque su respuesta, estoy mirando sus respuestas. Muy bien, perfecto. Ustedes me dicen que es la letra C,
Yo voy a marcar la C y eso es correcto. Muy bien. Los hombres con un 92% sobre el total. Alguien me preguntaba en un ciclo, profesor, ¿y por qué los hombres? Miren, la verdad es que principalmente lo hemos asociado a que todavía en las calles hay más hombres que conducen que mujeres, ¿ok? Por lo tanto, también hay una población mayor que conduce, por eso también el porcentaje es tan alto. Eh, Siguiente pregunta. Con respecto a las estadísticas, la mayoría de los fallecimientos por accidentes de tránsito se dan en fallecimiento, atención, vías urbanas, B, vías interurbanas o no urbanas, C, cruces con semáforo. Marque su respuesta. Perfecto. Letra B. Ustedes me dicen, estoy mirando sus respuestas y ustedes me dicen que es la letra B y yo voy a marcar la letra B, vías interurbanas o no urbanas. Recuerden, ¿por qué? Porque principalmente estamos hablando de autopistas y carreteras donde la velocidad es mucho mayor. Esa es la explicación. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A, daños materiales y costos de salud únicamente. B, daños materiales fundamentalmente. C, daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. Recuerden siempre que los costos de los accidentes de tránsito son 4. Y la primera alternativa, materiales y costos de salud, ¿me sirve? Claro que me sirve, pero solamente hay 2. La letra B, daños materiales fundamentalmente, claro que me sirve, pero solo hay una. Y la letra C, por supuesto, tiene los 4, por lo tanto vamos a marcar y eso es correcto. Siguiente pregunta de hoy. Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para ese peatón? A, que resulte casi ileso con lesiones menores. B, la muerte. C, lesiones y secuelas graves. Marque su respuesta. Perfecto. Muy bien. B. Perfecto. Atención. En este caso, algunos me marcan la letra C. Otras personas me marcan la letra B. Yo voy a marcar la letra B. Y la correcta es la letra B. ¿Saben por qué? Porque la letra C habla de lesiones y secuelas graves. Pero resulta, fíjense en el ejemplo que pusimos voy a volver a la imagen. Miren esta imagen, recuerden esta imagen. Si un vehículo circula a 60 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir son solamente un 10%. Por lo tanto, si el vehículo va a 65 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir ya baja muchísimo. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la letra B, que es en este caso la consecuencia más probable es la muerte. Muy bien. Perfecto. Felicidades o felicitaciones quienes tuvieron todas sus preguntas y respuestas correctas. Para mañana, les voy a dejar el tema planteado para mañana. Miren acá. Mañana nos toca hablar sobre los principios de la conducción. El tema de mañana es sumamente extenso. Ya vamos a ocupar la hora completa. En este tema vamos a hablar sobre la mecánica del vehículo, mecánica básica. Vamos a hablar cómo se saca la distancia de detención y vamos a hablar sobre los elementos de seguridad pasiva y activa. Por lo tanto, es un capítulo que tiene harto contenido. Por lo tanto, si usted puede
durante el día de mañana leer este capítulo, créanme que va a ser de suma ayuda, porque si usted lo lee y en la noche estudiamos juntos, créanme que los contenidos se van a aprender mucho, mucho mejor. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes de Práctica Test, hemos llegado ya al final de este capítulo. Es una sesión un poco más breve, un capítulo un poco más corto, así que aprovechen de hacer test. Nos vemos mañana nuevamente a las 21 horas, nos encontramos, así que estudien y hagan muchos, muchos test. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Cariños para todos. Chao, chao, hasta mañana.